Iglesia, hay más que el aquí y el ahora. Lo que estamos viviendo no es ni sombra de lo que ha de venir. Si usted está disfrutando de lo que estamos viviendo como iglesia, quiero decirle que un día cuando estemos en la presencia de Dios, las cosas serán diferentes. Y nosotros cantamos esa canción, puedo imaginarme, mientras cantábamos, mi mente realmente se fue a la presencia de Dios. Y yo estaba, como estaba la canción, no sabía qué iba a hacer, si iba a estar sentado, si iba a estar parado, si iba a levantar los brazos. Pero va a ser deleitoso estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios donde no va a haber dolor, sufrimiento, no va a haber queja. Un tiempo precioso que vamos a vivir todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Todos los que han visto, han puesto sus ojos en la cruz de Cristo, van a tener el privilegio de estar por la eternidad disfrutando de lo que es la presencia de Dios. Quiero, antes de iniciar en esta mañana, estar orando. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Quiero presentar sus vidas, quiero presentar sus familias. Quiero presentar la relación de los esposos. Quiero presentar la relación de los padres con los hijos. Y quiero presentar la relación con los familiares. Quiero presentarle a Dios los que están sin trabajo, los que tienen compromiso para esta semana y no han podido cumplir. Para que la gracia y la misericordia de Dios esté haciendo actos de presencia en la vida de cada uno de nosotros, en su iglesia. Quiero invitarles que con la misma actitud, con la misma reverencia, inclinen sus rostros y vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Tú eres el soberano, el único Dios verdadero, el único Dios capaz de amar. Y que por tu amor estamos nosotros en este lugar, en esta tu iglesia, en esta mañana. Mi Dios, nosotros solamente cantando de lo que significa estar en tu presencia, nos gozamos, nos emocionamos. Pero gracias porque tenemos la esperanza de que un día vamos a estar frente a frente de nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a compartir con Él por la eternidad. Nosotros no somos merecedores de ese regalo tan precioso de un Dios como tú. Y por eso eternamente vamos a estar agradecidos como iglesia por ese sacrificio de Jesús en favor nuestro. En este hermoso día que nos concede mi Dios, yo quiero orar por tu iglesia. Mira a cada uno de estos hermanos que hacen acto de presencia en esta mañana, domingo, dándote las primicias. Y yo quiero orar por cada uno de ellos. Yo quiero presentarte, mi Dios, cada uno de los matrimonios. Yo quiero presentarte cada uno de nuestros hijos, nuestros familiares que no te conocen, para que tu misericordia descienda sobre ellos, para que tú puedas abrir sus ojos y ellos puedan ver la luz de Cristo. Yo quiero orar en esta mañana, mi Dios, por las familias que no tienen empleo, pero que tienen compromiso. Te agradecemos porque nunca el pan ha faltado, mi Dios. Pero tú conoces los compromisos que tenemos, mi Señor. Y oramos para que en tu infinita voluntad tú respondas.
Gracias por este día, mi Dios. Gracias porque es un privilegio poder adorarte. Y sobre todo es un privilegio poder venir como iglesia delante de tu presencia para escucharte hablar, Dios. En esta mañana nosotros abrimos tu palabra. Queremos ver qué tú tienes para nosotros en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando cómo tener familias fuertes, basado en los 10 mandamientos. Tomando los principios de cada uno de estos mandamientos, ver qué Dios tiene para nosotros, qué Dios quiere que obedezcamos y cómo aplicarlo a nuestras familias. En los primeros 4 mandamientos estuvimos estudiando cómo nos relacionamos con Dios, cómo nosotros podemos relacionarnos con un Dios que es santo, santo, santo. Y nosotros en las condiciones que estamos, ¿cómo debemos relacionarnos con un Dios así? ¿Cómo honramos un Dios como el que tenemos? Los últimos 5 mandamientos están enfocados en la relación de los hombres con las demás personas, con los otros hombres. ¿Cómo nosotros podemos aprender a honrar, a respetar las demás personas? Y aprendíamos la semana pasada que eso lo aprendemos en la casa. Honramos a nuestros padres, es el lugar para practicar cómo aprender a honrar a las demás personas. Si no somos capaces de honrar a nuestros padres, va a ser muy difícil que podamos respetar y honrar las demás personas. Este 6º mandamiento que vamos a estar estudiando en esta mañana está colocado en una posición para indicarnos que para relacionarnos con los demás debemos comenzar respetando lo más importante para las personas, respetando su vida, respetando sus derechos, respetando su vida, que es lo que nos hace igual unos a otros. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Si tomamos la Reina Valera del 60, es el texto más corto que hay en la Biblia. Si tomamos la Nueva Versión Internacional, cambia un poco. Pero el 6º mandamiento dice: no matarás. No matarás. Sé que algunos de ustedes quizás están diciendo: pero yo pienso que podemos saltar este mandamiento, porque posiblemente el deseo de usted matar a alguien no está ocurriendo muy a menudo. Pero el 6º mandamiento tiene una tremenda importancia hoy en día, porque no solamente es una prohibición para quitar la vida a otra persona, sino también para aprender a valorar la vida de las demás personas. Dios quiere que aprendamos a valorar la vida de las demás personas. Asesinar, matar, viola la soberanía absoluta de Dios sobre la vida humana. Esto está en contra de Dios, está en contra de su propósito y está en contra de su naturaleza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para relacionarse con él. Cometer un asesinato es ignorar completamente a Dios como creador de la vida y actuar en consonancia con el enemigo. Sin embargo, este mandamiento es un mandamiento que la sociedad quebranta continuamente. Usted prende el televisor, usted ve la noticia y cada día aquí hay una cantidad de asesinatos impresionantes. Los seres humanos le han perdido el respeto a la vida. Tenemos en algunos países terroristas que matan para lograr su ideal político.
En nuestro país tenemos una nueva modalidad para nuestro país, que son los sicarios. Gente que matan a otro por dinero. Estamos viviendo como nunca en nuestro país, viendo atracadores, matando cada día muchísimas personas, hombres, mujeres, niños, para quitarle un celular. Se matan, discuten por un parqueo y se dan 2 tiros y se matan, dañando su vida, dañando la vida de sus familias. Los feminicidios. Pienso que debemos ser uno de los países donde los hombres están matando más a sus mujeres y respetando lo que Dios creó y respetando su compañera. La semana pasada, esta misma semana, al principio de la semana pasada, un cabo de la policía, ustedes escucharon la noticia, ¿verdad? Mató la amante, la mamá, la tía y a un niño de 2 años le dio 2 balazos en el estómago. Eso fue aquí, el noreste del país, esta misma semana. ¿Qué está pasando con la sociedad? Antes de ayer mataron a un ex rector de la UAS en Santo Domingo. Un hombre con cierto nivel de prestigio. ¿Qué está pasando? Porque la gente está fácilmente jalando un gatillo y matando a otra persona. Y cada vez más aumentan los casos en la medida que las personas se alejan del temor a Dios. En la medida que las personas se alejan del temor a Dios, más cerca están de llegar y cometer un acto como este. Éxodo capítulo 20, verso 13, Éxodo 20, 13, dice, no matarás. Y la palabra que se emplea en el hebreo para referirse a no matarás es una palabra que se usa exclusivamente para matar seres humanos. No es la palabra que se usa para matar animales. Para matar animales se usa otra palabra. Pero esa palabra que aparece en Éxodo 20:13 es una palabra que se usa exclusivamente para matar seres humanos. Por eso las tradiciones, las últimas tradiciones revisadas traducen Éxodo 20:13 como no asesinarás. No asesinarás. O sea, no matar de una forma premeditada. Conocer el significado de este mandamiento no es de ningún problema, porque no matarás es muy fácil de entender. Sin embargo, las implicaciones que tienen este mandamiento están en constante debate hoy en día, en todo el mundo. Lo que implica este mandamiento se está debatiendo en todo el planeta hoy en día. Las familias están recibiendo los embates de una sociedad descompuesta. Y lamentablemente que han perdido el respeto a la vida. Usted pone la televisión y da la impresión que la televisión vive de estos sucesos. Los noticiarios viven y celebran estos sucesos. Aquí hay noticiarios que tienen personas y pagan para grabar todos estos detallitos y todas estas muertes y pasarlo por la televisión y se han hecho ricos con esto. Y de una manera muy sutil están aupando el hecho de ser irrespetuoso a la vida humana. Mentes brillantes hoy en día están diseñando juegos y juegos diseñados para que los niños aprendan a matar. Aprendan a matar. Da la impresión que son estrategias de guerra para los niños, para que aprendan a defenderse, pero no, ese no es el sentido. El sentido final es que el niño sepa cómo alar un gatillo y matar a otro. Y eso lo tenemos en nuestras casas. El problema comienza en el hogar. Cuando cada padre comienza a educar a sus hijos pensando en el yo.
Y cada día la familia se va desarrollando y el niño nada más piensa en él, porque el padre lo ha instruido en esta manera. Cuando un niño crece con un padre tratando de desarrollar al niño pensando en el yo, comienzan las comparaciones y comienza la envidia. Y cuando viene la envidia, usted quiere lo que el otro tiene y muchas veces usted apela aún al asesinato para obtener lo que el otro tiene. ¿Por qué está prohibido matar? Le voy a dar algunas razones que encontramos. En primer lugar, porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Eso está en contra de la naturaleza de Dios, en contra de su propósito. Entre las personas existe una igualdad fundamental que hace que no se deba disponer de la vida del otro a nuestro antojo. El autor de Hebreo, en Hebreo capítulo 9, verso 27, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vemos cómo Dios tuvo el detalle para crear el hombre. Cómo Dios guardó todos los detalles al crear al hombre y la mujer y lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios, cuando creó el hombre, lo creó con un propósito, con una razón. Dios da la vida y Dios quita la vida. En segundo lugar, porque el asesinato es un acto definitivo. Es un acto definitivo. Está en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando se mata a un ser humano, no hay manera de echar el hecho atrás. Cuando se le quita la vida a una persona, no hay manera de echar ese hecho atrás. Casi toda una vida se puede recuperar. La vida, cuando se pierde, no hay manera de recuperarla. Entonces se convierte en un acto definitivo. Y en tercer lugar, porque su alcance es muy negativo. El asesinato siempre afecta a más personas, afecta a familia, afecta a los hijos. Se convierte en una tragedia para la sociedad, para la iglesia, para las familias. Vemos muchas veces hogares sin padres, hogares con viudas, hijos huérfanos. Y esto se convierte en una verdadera tragedia para nuestras familias. Categóricamente el sexto mandamiento prohíbe disponer de la vida de los demás con acechanza, con premeditación. No es lo mismo hacerlo en defensa propia. Cuando siempre cualquier persona va a tratar de no llegar al punto de tener que matar a otra persona. Pero si cualquiera de ustedes está en su hogar y un extraño invade su casa, si usted siente que se va a llevar, quiere llevarse los objetos materiales, déjelo que se lleve los objetos materiales. Pero si esa persona va a atacar a su esposa o va a atacar a uno de sus hijos y usted ve que hay riesgo en la familia, todos estaríamos dispuestos a tirar para adelante en este caso. Y usted no se va a dejar matar. Usted no va a dejar que maten a su familia. Entonces, el asesinato no cabe en este esquema. Este es diferente porque usted está actuando lo que conocemos en las leyes como defensa propia. ¿Qué no se prohíbe en este mandamiento? ¿Qué no se prohíbe en este mandamiento? En este mandamiento de no matarás,
de no asesinarás, no se prohíbe matar animales. No se prohíbe matar animales. La Biblia es muy clara haciendo la diferencia entre la vida animal y la vida del hombre. En la Biblia, Dios muchas veces dio la orden para que el hombre matara a los animales, para que lo usara como alimento, para que lo usaran para sacrificio. Aún como castigo murieron muchos animales registrados en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, verso 3. Génesis capítulo 9, verso 3 dice: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. El texto está diciendo que Dios dio autoridad al hombre para alimentarse de ciertos animales, dar muerte a ciertos animales y alimentarse de ellos. O sea que no incluye el matar animales. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice: dio autoridad, señorío al hombre sobre los animales. Sí quiero aclarar que la Biblia no apoya maltratar los animales. Son cosas diferentes. No apoya maltratar los animales. Una cosa es que usted disponga de ellos para su alimentación, para su mantenimiento, y otra cosa es usted maltratar los animales. Cuando una persona maltrata el animal, el maltrato sale del corazón, de una actitud mala del ser humano. Hay veras de animales que no se le puede dar muerte por ley, porque están desapareciendo esa especie de animales y está prohibido matar a esos animales. En nuestro país ahora mismo hay una veda de langosta del 1 de marzo al 30 de junio. En ese periodo de tiempo no se le puede dar muerte a la langosta por ley. Y aunque en este caso la Biblia dice que usted tiene autoridad para matar los animales, en este caso usted tiene que ser respetuoso a la ley. Entonces el mandamiento no está prohibiendo matar animales. En segundo lugar, no prohíbe la pena capital. Este mandamiento no prohíbe la pena capital, la pena de muerte. La ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos. Yo voy a pedir a Walter que por favor proyecte esta parte. En el Antiguo Testamento, y aquí voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias, para ciertas situaciones que se daban, estaba ordenado la pena de muerte. En Éxodo capítulo 21, verso 12. Éxodo 21, 12. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Él morirá. En el versículo 16, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en su mano, morirá. Estaba establecido la pena de muerte. Éxodo 22, 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Hay otros textos en Levítico capítulo 20, verso 13. A los que están aupando hoy en día, están promoviendo la homosexualidad. La homosexualidad se pagaba con la muerte en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 20, verso 13. Y otras tantas acciones eran penalizadas con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Sin embargo, con mucha frecuencia podemos ver en la Biblia la misericordia de Dios. Y en personas que cometían ciertos pecados que merecían la pena de muerte, muchas veces Dios extendía su misericordia. Lo hizo con David cuando cometió adulterio y asesinó, y sin embargo Dios
le perdonó. En 2 de Samuel capítulo 12 verso 13 dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero el que cometía un hecho como el que cometió David tenía sentencia de muerte. Fue Dios quien instituyó la pena capital. En la Biblia tenemos registrado que fue Dios quien instituyó esto. Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis 9, verso 6. Tan pronto como cerca de la creación: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si usted decide matar a otra persona, usted va a pagar con su propia vida. Esto básicamente era para ordenar a la sociedad. La sociedad necesita orden, cierto orden. El apóstol Pablo también reconoció el poder del gobierno para instituir la pena capital cuando fuera necesario. Y vamos a leer en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? No temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dios en la Biblia, en las Escrituras, permite la pena capital. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos ante la pena de muerte? Primeramente debemos recordar que Dios instituyó la pena capital en su palabra, y por lo tanto sería presuntuoso de nuestra parte pensar que nosotros podemos instituir un estándar que sea mejor que el de Dios, más alto que el de Dios, más compasivo que el de Dios. Y en segundo lugar, debemos reconocer que Dios le ha concedido a los gobiernos la autoridad para determinar cuándo es meritoria la pena de muerte. En nuestro país no tenemos pena de muerte. Escuché como alguien dijo: gracias a Dios. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ese cabo que mató esas 3 mujeres y mató y hirió a un niño que no sé si murió, pero estaba en un estado crítico de 2 balazos en el estómago, un niño de 2 años. ¿Qué usted cree que se puede hacer con esa persona? ¿Usted cree que esa persona hay confianza para meterlo preso y volverlo a soltar? ¿Usted cree que es fácil que esa persona se regenere? ¿Usted cree que esa persona está listo para vivir en la comunidad con las demás personas? Hay personas que no están preparadas para vivir en la comunidad. No están preparadas para vivir en sociedad. Nuestro país no tiene establecido la pena de muerte. En Estados Unidos está establecido la pena de muerte en muchos estados.
Por ley. Por ley. Nosotros nos asombramos, ay, como que nos da una pena. Pero vemos en las Escrituras que es Dios quien ha establecido esto. Es Dios que ha establecido esto. Es antibíblico decir que Dios se opone a la pena de muerte. Ahora, los cristianos no debemos alegrarnos cuando es aplicada la pena de muerte. No debemos alegrarnos. Pero tampoco debemos pelear con el gobierno que aplica la pena de muerte. Quizás el punto de la pena de muerte que quizás me hace pensar es el corazón de pecado muchas veces de quien la aplica y muchas veces las injusticias que se cometen tras la aplicación. Pero no se prohíbe la pena de muerte. Dice Levítico capítulo 24, verso 17. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Para mantener el orden en nuestra sociedad, Dios delega su autoridad en los gobiernos. En los gobiernos. No prohíbe matar animales, no prohíbe la pena capital. En tercer lugar, no prohíbe ir a la guerra. Este mandamiento no prohíbe ir a la guerra. Mucha gente comete el error de creer que la Biblia dice no matarás y busca aplicarlo, este mandamiento, a la guerra. Sin embargo, como hemos estudiado, la Biblia dice no cometerás asesinato. No cometerás asesinato, una muerte intencional, premeditada, con malicia. Con frecuencia, en las Escrituras, Dios ordenaba al pueblo de Israel para ir a la guerra. En 1 Samuel capítulo 15, 13, Josué 4, 13. En estos textos vemos que Dios ordenaba al pueblo de Israel. Dios ordenó la pena de muerte en muchas situaciones. Realmente la guerra nunca es buena. Nunca es buena. Porque la guerra viene por el corazón, el pecado que está en el corazón del hombre. Pero en muchos casos, usted para un mal mayor con una guerra. La guerra es algo terrible, porque es el resultado siempre del pecado. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas, en Número capítulo 31, verso 2, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 17, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por herencia, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. En otras palabras, arrasa con todos. En Éxodo capítulo 17, verso 16, Éxodo 17, 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 18. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Y vemos que Dios no está en contra de las guerras. La segunda venida de Cristo está marcada por hechos violentos. ¿Quieren leerlo? Vamos a abrir la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 19. ¿Recuerdan el himno que cantábamos anteriormente? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús a salvar las naciones unidas como hermanas. No es así. Por eso dejamos de cantar el himno, porque sus letras están incorrectas. Apocalipsis 19, verso 11.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre escrito un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El ambiente que va a marcar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un ambiente que va a estar marcado por la guerra, por la violencia. En un mundo lleno de pecado, algunas veces es necesaria una guerra para prevenir un mal mayor. Si Hitler no hubiese sido vencido en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones más de judíos hubiesen muerto en manos de este hombre? Si la guerra civil en Estados Unidos no se hubiese peleado, ¿cuánto tiempo más hubiesen pasado los afroamericanos sufriendo como esclavos? Eclesiastés capítulo 3, verso 8, Salomón dice: hay tiempo de matar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. En un mundo dominado por el pecado, por el odio, por la maldad, las guerras van a ser inevitables. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si viene una nación extranjera y nos invade a nosotros, la República Dominicana, ¿qué actitud, qué acción deben tener los creyentes? Quiero decirle que nosotros los creyentes tenemos que defender la soberanía de nuestro país. Defender la soberanía de nuestro país. Si la guerra es por motivo de quitar petróleo, de eso, otra cosa. Pero si vienen y nos invaden, nosotros tenemos que defender la soberanía de nuestro país. Entonces, en las Escrituras vemos que Dios no está en contra de las guerras. ¿Qué tiene esto que ver con la familia? Ustedes se dirán: no hay asesinato en mi familia. Yo quiero decirle que el primer asesinato, el primer crimen ocurrió en una familia. Ocurrió en una familia de Dios. Un hermano mató a otro hermano. Caín mató a Abel. Hoy en día la mayoría de los delitos violentos, la mayoría de los asesinatos están en los hogares. Entonces sí tiene que ver directamente con las familias. Sí tiene que ver con las familias. ¿Cómo nosotros aplicamos esto a nuestras familias? Es en la familia que aprendemos a honrar a los demás, que aprendemos el respeto a la vida. ¿Cómo aplicamos esto? En primer lugar, Dios dice no al suicidio. Dios dice no al suicidio.
Ay, varón, ¿y de qué que usted está hablando? Esos temas así tan difíciles, fuertes hoy. Mi hermana, mi hermano, esos temas están en la Biblia. Y es necesario que usted como creyente tenga posiciones claras y definidas. Y nosotros como iglesia tenemos posiciones claras y definidas sobre estos temas que están siendo tan discutidos hoy en día. Dios dice no al suicidio. La Biblia ve el suicidio como asesinarse uno mismo. Dios dice, soy yo que voy a decidir cuándo y cómo vas a morir. Dios dice, no lo hagas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los estudiantes universitarios en Estados Unidos. Es la tercera causa de muerte entre los estudiantes de la secundaria. Es la primera causa de muerte entre los niños, mayor que los accidentes de tránsito. Increíblemente. Muchas veces las personas dicen, es mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiera. Yo puedo disponer de mi vida. Tengo autoridad sobre ella. Dios dice, no lo hagas. Yo te di la vida. Y yo soy que tengo la autoridad de darla y de quitarla. La Sagrada Escritura dice que usted no es dueño de su vida porque usted fue comprado a un precio. La Biblia dice que antes de que usted naciera, ya Dios tenía planes para usted. Usted está vivo aquí y está vivo con un propósito. Dios tiene planes para usted. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 14, verso 5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de sus vidas. Le has puesto límite que no pueden rebasar. No importa lo que usted haga, usted no va a poder añadir por usted mismo un día más a su vida. El día para nuestra muerte está determinado por Dios. Gloria a Dios por eso, porque si estuviera en nuestras manos, eso sería como algo muy tormentoso, eso como que sería muy difícil para nosotros. Y gracias al Señor que no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Muchas veces nosotros como por la desesperación nos ponemos a pensar y vale la pena vivir. En medio de la depresión, en medio de un momento difícil de nuestras vidas nos preguntamos, ¿vale la pena vivir? Yo quiero decirle que el suicidio es un pecado serio contra Dios. Serio contra Dios. El suicidio es un asesinato. Es un autoasesinato. No hay circunstancia que puedan justificar a alguien, especialmente a un cristiano, suicidarse. Quizás aquí hay personas que le ha pasado por la mente y quizás hoy en la mañana están pensando y vale la pena vivir. O en el pasado han tenido experiencia en este sentido. Han estado deprimidos, sin deseo de vivir. Yo quiero decirles a los que han llegado con esa condición que hay esperanza. Si usted no ha pasado por esa situación, sea cuidadoso como usted juzga al otro, porque mañana le puede pasar a usted. Sea cuidadoso. Pero quiero decirle que hay esperanza, que a usted le importa mucho a Dios, que quizás en este momento usted no se siente con valor, usted siente que su vida no tiene sentido. Pero como la canción que cantamos, tú para Dios vales más. Vales más que oro, vales más que plata, vales más que perlas preciosas. Para Dios somos valiosos, valiosísimos para nuestro Dios. Y quizás en un momento de desesperación, de depresión, como le llaman muchos, de un down, cuando los pensamientos comienzan a bombardear tu mente como nunca lo habías vivido.
Es el momento de no tomar decisiones, sino el momento de volverte a Dios. Porque tienes que ver qué quiere Dios al permitir eso en tu vida. El salmista David pasó por situaciones muy parecidas. David, el que escribió los salmos. Ese pecado que él cometió de matar a Urías y acostarse con Betsabé trajo muchas consecuencias para su vida. Y muchos pensamientos le atacaban a él también. Y en el Salmo 42, el versículo 5, el versículo 11, que se repite el mismo versículo, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tú te abates? Esos pensamientos bombardeando tu mente, que te desesperan, que parecen locura. Y la Biblia está diciendo, el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Espera en Dios en medio de la desesperación. Cuando usted ha ido a la playa, todos quizás han tenido la experiencia de ver la playa, y usted ve las olas que van y vienen, y así es la vida. Las cosas van y vienen. Quizás en este momento de tu vida la marea está alta, y cuando la marea está alta, la marea saca toda la suciedad, toda la basura. Pero no es el tiempo de tomar decisión. Si esperas un poquito, te vas a dar cuenta que las aguas vuelven a su nivel. Las aguas vuelven a su nivel. Así mismo ocurre en el mar. Puedes sentir desesperación en un momento dado, pero si te enfocas en Dios, te vas a dar cuenta que Dios da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tú has estado sintiendo sentimientos de estos y te sientes deprimido, quiero decirte que tú estás en el lugar correcto. En esta iglesia hay personas que están dispuestos a ayudarte, a orar por ti, a no abandonarte en situaciones como esta. No te quedes callado. Busca un hermano que te pueda ayudar aquí en la iglesia. Dirígete a los líderes, a tus líderes de célula, a los pastores de la iglesia. Lo peor es quedarse callado. Pero si lo comunica, podemos orar por ti. En segundo lugar, Dios dice no al asesinato voluntario. Dios dice no al asesinato voluntario. La Biblia no menciona específicamente la palabra eutanasia, pero menciona temas relacionados a ella. La eutanasia es conocida por diferentes términos como suicidio asistido, muerte misericordiosa. Es el acto de asistir a alguien en su propia muerte. Cuando hay una persona que está en su lecho de muerte, está terminando, está en las últimas, y cuando un médico o alguien ayuda a esa persona a morir para que no sufra, hay personas que están de acuerdo con esto. La Biblia dice no al asesinato voluntario. Y muchas veces lo vemos ahí, que es que está sufriendo tanto, me da una pena. Y familiares que le piden a los médicos, el mismo paciente le pide a los médicos. Termina con esto: ya como quiera me voy a morir. El objetivo del suicidio asistido es prevenir la continuidad del dolor. Y muchas veces la sociedad está legislando temas morales que vienen en contra de la Biblia. Y sociedades que están legislando y apoyando cosas como estas. Y yo quiero decirle que cuando las sociedades apoyan cosas como esta, nosotros como creyentes tenemos que fijar posición. En Hechos capítulo 5, verso 29, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, según Génesis 1:26.
Y es el Señor quien nos debe quitar la vida. Es Dios quien ha determinado nuestros días, como dice Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente tus días están determinados y el número de tus meses está cerca de ti, dice Dios. Esto significa que Dios es el Señor soberano quien determina cuándo usted va a morir. En la Biblia hay un hecho de la esposa de Job que quería que Job terminara con su vida para que no sufriera el pobre Job por todo lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que en todo esto no pecó Job. No le puso caso a su esposa. No pecó Job contra Dios. Dios es quien señala el día cuando uno debe morir. El suicidio asistido es básicamente un intento de negarle a Dios lo que Él debe hacer. Nosotros debemos ser cuidadosos y no tomar en nuestras manos el derecho que le pertenece a Dios. Nosotros no estamos obligados a cortar la vida de una persona. Lo que podemos hacer es tratar de, en ese ambiente de sufrimiento, tratar de hacer lo más cómodo dentro de lo que cabe la vida de esas personas que están en sus últimas horas. Tiempo para orar. No necesariamente para que se levante y se salve, pero para que Dios dé paz, para que Dios quite el dolor, para que Dios dé tranquilidad. Debemos dejar que la muerte siga su curso natural con esas personas. Dice Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, en la mano de Dios. Y por último, en tercer lugar, Dios dice no al aborto. La Biblia no dice explícitamente no abortarás, pero la Biblia dice no matarás. En Éxodo capítulo 23:7 dice no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice Dios. Cuando se está cometiendo un aborto, se está matando a un inocente. Se está dando muerte a un ser vivo. ¿Acaso no es un ser humano lo que una mujer lleva en su vientre? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas tendrán su parte en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios. Los homicidas. Cuando una madre, un padre permite que su esposa aborte, su pareja aborte, está siendo cómplice de algo que Dios está desaprobando. Matando a un inocente. ¿Tiene el niño la culpa? ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene una criatura que está comenzando a vivir en el vientre de su madre? ¿Qué culpa tiene? La culpa la tienen los padres. Y muchas veces la irresponsabilidad de los padres, quien la paga son los hijos. Aquí quizás en la iglesia escuchamos historias generales. Pero miren, yo he tenido la oportunidad de escuchar en el ambiente que laboro, hombres haciendo la historia de su vida con su pareja en cuanto al aborto. Y usted se cae para atrás. Mujeres que abortan 2, 3 veces al año. 2, 3 veces al año. Y él se sabe el número de las pastillas. Yo compro una pastilla, 5 pastillas de esta, le coloco tanta aquí, tanta aquí. Y eso, mira, al rato ya está resuelto el problema. La palabra de Dios dice
Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el salmista. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, dice el salmista. Él comienza diciendo: tú me hiciste, dándole la autoridad a Dios, que es Dios quien da la vida. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Aunque esas dos células se unieron pequeñitas en el vientre de la madre, ya ahí había vida y los ojos de Dios estaban puestos en esa vida. Desde un punto de vista humano podemos tener embarazos imprevistos, pero no vamos a tener concepciones accidentales. Quizás usted no lo planeó, quizás el embarazo vino por el pecado, por el deseo de la carne, quizás el embarazo vino por una maldad, pero no hay concepciones accidentales. El niño no tiene la culpa. Un aborto es un cortocircuito a la voluntad de Dios. Es romper con lo que Dios tiene establecido. ¿Qué justificación tienen unos padres para abortar? Una madre para abortar. ¿Qué justificación pueden unos padres llevar delante de la presencia de Dios y que sentir que Dios le está respondiendo? Sí, aborta. Si usted conoce alguna, usted puede escribirle y me la enseña al final del culto. Es que el ginecólogo me dijo que el niño viene con 2 cabezas. ¿Quién tiene la culpa de esto? Dios es que da la vida. En el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba regateando, Dios le estaba dando una orden para ir delante del faraón. Y él, es que yo soy tartamudo, es que yo... Y Dios le dijo a Moisés: no soy yo que hago el sordo, no soy yo que hago el ciego, yo soy el soberano, dice Dios. Si un niño viene con esa condición, usted cargar con la muerte de ese niño, deje que ese niño nazca. Está probado que una persona no puede vivir con 2 cabezas, entonces ese niño va a vivir un proceso natural que se va a morir. Pero se va a morir porque Dios lo determinó. No porque nosotros como padres vamos a tomar la decisión. Que hay embarazos de altos riesgos. Es verdad que hay embarazos de altos riesgos. La tecnología ha avanzado mucho. Ya a una madre le pueden hacer cesárea desde muy temprano, 7 meses, y sacar el niño y eliminar riesgos en la madre. Los creyentes debemos ser pro vida. Pro vida. Usted escucha muchas cosas en la calle, muchos compañeros del colegio, instituciones que uno piensa que no se van a expresar así, y están en favor del aborto, porque el padre y la madre son los que tienen la decisión. Yo quiero decirle que los creyentes debemos ser siempre pro vida, pro vida. Alguna gente dice: ningún niño debiera ser traído al mundo no deseado. Usted tiene que medir las consecuencias. Entonces, evitar hacer lo que se hace para que nazca un niño.
ser obediente a lo que tiene Dios establecido en su palabra. Es muy difícil, para no decir imposible, que una pareja casada, viviendo bajo la voluntad de Dios, que la esposa quede embarazada, van a tomar la decisión, vamos a abortar porque no estamos preparados. Eso es imposible. Ahora, si usted está coqueteando con el pecado, usted está teniendo relaciones con su novia o relaciones con varias muchachas, entonces usted es una persona de alto riesgo. Va a quedar embarazada porque usted no está siendo temeroso de Dios. Quizá hay personas aquí en esta mañana que han tenido la experiencia en el pasado de tener abortos provocados. Yo me imagino que no debe ser fácil el sentimiento que debe tener una madre, un padre, cuando, o un hombre o una mujer, cuando tienen un aborto. Pero quiero decirle a las personas que han tenido esa experiencia en el pasado, que hay una buena noticia para todo esto. Que usted puede arrepentirse de lo que usted ha hecho. Y usted puede volverse a Dios. Y Dios puede transformar su vida. Y no vivir cargando el sentimiento de culpa que hasta ahora usted ha arrastrado con esta decisión infame que en un momento dado de su vida usted cometió. Dios puede tomar su carga y perdonarle sus pecados. Cada niño merece nacer. Merece nacer. Porque los niños son ideas de Dios. Son ideas de Dios. Quizás algunos pensaban, vamos a saltar este tema, porque el no matarás, pero ante una sociedad como la que vivimos, con lo que está pasando cada día, yo pienso que nosotros como creyentes, como familia, debemos marcar la diferencia. Nosotros como iglesia debemos marcar la diferencia. Nosotros como iglesia podemos ser personas que podamos instruir en cada lugar que estamos y ayudar que las personas, aún no siendo cristianas, puedan tener la perspectiva correcta de lo que Dios piensa del no matarás. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de universidad. Yo quiero estimular a la iglesia una vez más a que seamos obedientes a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Es Dios que ha dicho: no asesinarás, no podrás tomar la vida de otra persona en tu mano con premeditación. Es Dios que ha establecido esto. Y yo pienso que la iglesia, lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios tiene establecido. Yo quiero invitarles que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, al estudiar tu palabra, miramos cómo ella es una fuente de sabiduría, de información correcta para nuestras vidas, porque ella es lámpara a nuestros pies. Padre, permite que nosotros podamos como creyentes tener la actitud correcta en cuanto a obedecer este mandamiento. Que podamos tener la actitud correcta con nuestras familias, con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos lo valiosa que es la vida, porque eres tú que das la vida, Dios. Yo quiero orar, mi Dios, en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por los amigos que nos visitan, que han tenido en el pasado experiencias dolorosas, traumáticas, mi Dios. Yo quiero orar por ellos, para que ellos miren la cruz de Cristo.
Yo quiero orar, mi Dios, por lo que están presentes y por su mente ha pasado la posibilidad de no valorar su vida. Y tú le estás diciendo en esta mañana que hay esperanza para ellos. Que quizás en este momento ellos se sienten sin valor, pero que para ti son preciosos. Yo quiero orar por ellos. Y quiero orar también para que ellos vengan en arrepentimiento delante de ti. Que ellos puedan mirar la cruz de Cristo y ver que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo tiene poder para transformar sus vidas y para perdonar sus pecados. Si tú has llegado en esta mañana a este lugar, si alguien te invitó, si has llegado por tu propia decisión, yo quiero orar por ti. Y quiero invitarte a entregar tu vida a Jesucristo. Porque en Cristo hay esperanza. La vida fuera de Jesucristo no tiene sentido. La vida fuera de Jesucristo no tiene valor. Quien nos hace valiosos a nosotros es Jesús. Mientras los hermanos oran, hay alguna persona que levanta su mano y dice: ore por mí. Hoy es el día que Dios me ha traído. Yo necesito salvación. Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Alguien levanta su mano? Si usted levanta su mano, yo voy a estar, es una señal para yo poder ver su decisión y yo voy a estar orando por usted. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Necesito de Cristo. Padre, gracias por este día. Gracias porque es un privilegio abrir tu palabra y ver las verdades que ella tiene para nosotros. Glorifícate en esta tu iglesia, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.